Yo no sé usted, pero yo tengo mucho fuego en las piernas. Desde que el pastor estaba aquí adelante, cuando yo llegué, yo sentía mucho fuego en las piernas. Y yo le decía a mis hijas allá atrás, es raro porque el Señor toca de diferentes maneras y Él hace como Él quiera. Cuando mi esposo me dijo, amor, te toca llevar el mensaje, Él me lo dice con anticipación. Pero pararse aquí y traer cualquier cosa puede ser fácil, pero pararse aquí y escuchar y esperar a que Dios te hable no es fácil. Anoche que me acosté le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Cuando estoy dormida, el Espíritu Santo me muestra en sueño luz. Le decía a las muchachas, veía un templo antiguo, y adelante de ese templo podía ver a un señor que estaba como sentado. Automáticamente me viene a mí cuando me paro, digo, yo he escuchado de alguien que se llama, que está lisiado y es un paralítico, alguien que está en el templo, la hermosa. Yo, Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Cuando empiezo a leer la palabra, me quedé en algo, y ese fue el texto que yo puse hoy como tema: levántate y anda. ¿Por qué? Porque hay muchos que están caídos y no se han querido parar. Porque hay muchos que están caídos y saben y conocen de la palabra yúnica del Señor, y aunque la conozcan, no han querido ponerla en práctica y decirle, Señor, yo sé que tú hoy me levantas, pero no quiero andar. Y yo le decía, pero qué raro, Señor. Yo le decía a mi hija Adelina, cuando yo empecé a buscar literalmente en redes sociales cómo eran los templos, yo me quedé perpleja, perdón la palabra. El templo que yo soñé era muy parecido a lo que yo estaba viendo. Yo ni siquiera sé cómo son los templos antiguos. El Señor me dijo, muéstrale y habla cerca, porque hay muchos que necesitan un milagro, que aún me conocen que yo existo y que sigo haciendo un milagro, pero no me creen. Yo no sé cuántos le creen esta palabra al Señor. Hay muchos que me conocen, pero no me creen. Hay un tema en particular que me gusta mucho, de Juan 5, del 1 al 16. Se lo voy a parafrasear. Pueden sentarse. Juan 5, 16 nos empieza hablando de un hombre que fue a un estanque. Y dice que después de esta cosa había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y hace referencia, para empezar hablando de esto, porque me llamó la atención. Es un texto que a mí en lo particular me marca mucho. ¿Por qué? Usted va a decir, ¿por qué, pastora? Porque este señor tenía años allí. Mientras él se acercaba al estanque, dice que venía alguien y entraba primero que él. Pero yo digo que mientras él estaba allí, esperando a que alguien le diera esa oportunidad, a que alguien lo pudiera ingresar al estanque, él nunca perdió la fe. Por más situaciones que él estuviera pasando, hija Adelina, yo digo que él nunca perdió la fe, porque siempre se acercaba al estanque. A pesar de que él veía, usted sabe lo difícil que es ver que ya está cerca y que nadie te apoye. Eso pasa aún en nuestros días. Pero ese hombre, en ver situaciones que estaba pasando, mientras alguien llegaba y entraba primero que él decía, alguien va a llegar y me va a empujar, porque va a llegar mi tiempo, va a llegar mi temporada. Y hoy yo te vengo a decir, ha llegado el tiempo y la temporada de que entras al estanque. Muchos nos quedamos paralizados ante las circunstancias y no queremos avanzar. Y aunque la meta de él era el estanque, cuando se agitaba el agua, entre tanto que él iba y otro descendía antes que él, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Eso hace Jesús hoy en día.
No importa lo que estemos pasando, queridos amados. No importa las situaciones que estemos viviendo, sea matrimonio, familia, etcétera. Cuando nosotros nos acercamos al estanque, a ese estanque que tiene agua viva, que de ahí fluye agua viva, un manantial que nos sacia, que no nos da sed jamás, el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nosotros. ¿Cuánto tiempo has estado esperando por tu milagro? ¿Cuánto tiempo has estado orándole al Señor y diciéndole: Señor, yo te he creído porque tú me hablaste por medio de 2 o 3 profetas, pero aún no veo nada? ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar que hay situaciones que se nos levantan y aquello que Dios nos habló, porque es Dios que habla por medio de un hombre de Dios? Está en nosotros si le creemos o no le creemos. Pero yo sí sé que Dios habla. Yo sí sé que Dios cambia. Hace muchos años, hija de Lina, mi esposo y yo ni siquiera estamos empezando los pininos. Un varón que vino de Norteamérica nos agarró y nos dijo: esa parejita que está allá, nosotros recién empezando, nos dijo: ustedes van a ser pastores. Estoy hablando hace más de 12 años. Y yo le decía: qué locura. Yo era católica, apostólica y romana, conociendo al Señor. Y hago referencia porque muchas veces nosotros tenemos que dar testimonio de dónde Dios nos sacó, por su amor y por su misericordia. Y yo decía: este señor está loco. Yo no sabía ni quién era él, yo no lo conocía. Y Dios me volvió a decir: ustedes van a ser unos pastores diferentes porque yo los escogí. Hoy en día lo puedo entender. Le contaba a los hijos mientras veníamos de camino, les decía: nosotros hemos pasado mucho para llegar hasta aquí. Hay hijos que saben parte de nuestro testimonio, hay muchos que no lo conocen aún. Y yo les decía: mucha gente hablar de que es fácil, pararse y predicar puede ser fácil, pero predicar y vivirlo, eso es otra cosa. Eso es ser legal dentro del reino de los cielos. Nosotros podemos hablar con claridad lo que es pasar una necesidad. Sabemos que es solo comer arroz cuando no hay más nada, o pasar necesidad. Todo eso nos permite el Señor, no porque uno no tenga, no, sino porque Él muchas veces nos va a probar. Todos los días nos va a probar para ver si nosotros realmente le creemos. Estás orándole al Señor para que restaure tu matrimonio, entonces te va a empezar a probar. Estás creyéndole a Dios para que te levante un hijo que es pandillero, entonces te va a empezar a probar. Ustedes no han visto que uno está orando por un joven o alguien que de repente conoce que está envuelto en la droga, y es cuando más el joven se involucra. Dios te está diciendo: ora más, créeme más, porque yo lo voy a hacer. Amén. Dios en este tiempo quiere hacer cosas contigo maravillosas, como lo hizo con ese paralítico, que al instante el Señor le dijo: toma tu lecho y anda. Yo sé que el Señor lo va a hacer hoy con alguien aquí. Y mientras le decía: Señor, aparte de lo que me mostraste, ¿con qué empiezo a hablar? Y de una vez, pum, me conectó con el paralítico. Y me decía: hija, lo que pasa es que son muy similares. Mientras él esperaba por su milagro, el otro también estaba por su milagro, en un lugar correcto, pero a la vez estaba equivocado. ¿Por qué me va a decir? Ya le voy a decir más adelante por qué. Búsquenme por favor Hechos 3 del 1 al 10. El tema lo he titulado: levántate y anda. Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les detuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. ¿Qué nos dice la palabra aquí en Hechos 3? Cuando el Señor se acerca al cojo, le dice: levántate y anda. Cuando vemos que el Padre nos está hablando, el Señor Jesús le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Porque Jesús siempre, el Padre siempre, nos va a decir: anda, anda, anda. ¿Tú me crees? Levántate y anda, porque Él va a empezar a hacer cosas contigo. Levántate y anda. La hora novena eran aproximadamente las 3 de la tarde. Mientras estos varones de Dios iban, Pedro y Juan, ustedes saben que venía más atrás, pues, del Pentecostés, cuando el Señor repartió las lenguas y todo lo demás. Eso nos habla un poco más atrás en el versículo 1, 2. Y dice que ellos subían juntos al templo a la hora novena, que era más o menos las 3 de la tarde. Para los judíos eso era normal. Orar a cualquier hora era normal. Ellos creían en un Dios que hacía todas las cosas posibles. Algo me llama la ocasión y anoté 2 puntos. Uno fue la ocasión. En el punto 3 nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Cuánto de nosotros hemos dejado de orar? ¿Cuánto de nosotros hemos dejado de creer? O estamos orando pero no le creemos a Dios. No vamos a hacer así, porque yo no vine a juzgar a nadie. Yo sé que aquí vemos mucho que estamos orando para que Dios haga las cosas muchas veces inmediatamente, pero no es así. Dice que el tiempo del Señor es perfecto y que los años para Él son muy diferentes para nosotros. Para Él un ciclo es como 1000 años, creo. Y para nosotros, un día para nosotros es normal, pero para Él, o al revés, 1000 años para Él. Entonces nosotros nos desesperamos cuando estamos orando y Jayunilka y no vemos nada en el momento. Nos estresamos, nos desesperamos porque queremos que Dios actúe a nuestro favor inmediatamente. Pero el Padre te viene a decir hoy: levántate, porque yo estoy escuchando tu oración. No importa lo que has estado orando, Dios escucha tu oración cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón sincero, un corazón agradado a Él. Porque no es que nos vamos a acercar delante del trono, como dice mi esposo muchas veces: Señor, los que trabajamos, los que trabajan, Señor, te doy gracias por este día, amén. Dios no actúa así. La oración de madrugada hace algo poderoso. Ustedes no saben lo que se mueve en la madrugada. Mientras estamos orando, el enemigo está viendo qué te manda, y más en lo que a uno más les duele. Muchas veces pasamos situaciones que no entendemos, pero si no preparamos el día con la oración antes de que amanezca, como dice mi esposo, el diablo nos puede robar el mandado. Hay que buscar al Señor de madrugada. Dice que ellos iban a las 3 de la tarde a orar y se acercaban a un lugar, pero mientras iban acercándose al lugar, vieron a este señor cojo de nacimiento. La condición del cojo, dice, y traía un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosnas y de todos los que entraban en el templo. Cuando nos vamos más arriba, yo no creo que no era un lugar que no había dinero, o que las personas que pasaban por ahí era un lugar donde no habitaba el dinero, porque más adelante nos dice, en el 2:45 nos dice: y había muchos que vendían sus propiedades
y daban sus bienes y repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas. O sea que sí había dinero, sí había en ese momento cosas que se entregaban, o sea, no había necesidad dentro del pueblo. Pero este señor era alguien que tenía casi 40 años, tenía 38 años si no me equivoco, lo dice en el 22 del 5, dice: ya que el hombre a quien se le había hecho este milagro de sanidad, perdón, tenía más de 40 años. Usted sabe qué es estar en una condición donde nadie te presta atención, en una condición donde tú vas y tú no sabes si te van a dar algo o no, aunque haya. Porque muchas veces vienen con hogares disformes donde se sufre, hogares disfuncionales donde se sufre, donde no está un padre, pero sí está la madre, donde está la madre, pero no está el padre, igual se sufre. A pesar de que este hombre tenía un impedimento físico, que no podía caminar, y él fue con la condición, Luis, de pedir algo para él, porque él pedía una limosna. Y lo más triste es que estaba cerca, hermano Carlos, de entrar a recibir algo más grande que era una limosna, el milagro de parte de Dios. Pero cuando me detengo aquí, porque cuando él, antes de ir, o que alguien lo metiera al templo, porque estaba en el lugar correcto, pero estaba haciendo algo incorrecto. Él estaba por una limosna. Pero el Señor, en su misericordia, y de estos hombres de Dios que se acercaban a ese lugar, lo vieron y fijaron su mirada en él, dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces pasamos problemas y el Señor se está fijando en nosotros? Está poniendo nuestra mirada en nosotros y te está diciendo: hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Levántate una vez más. Pero no le creemos debido a lo que vemos, debido a lo que escuchamos. Porque muchas veces no avanzamos porque escuchamos a quien no tenemos que escuchar. Escuchamos a quien no debemos escuchar. El Padre te dice en la palabra: levántate y anda, levántate y camina, levántate que yo estoy contigo, pero no le creemos. Está diciéndonos el Señor cada día que nosotros amanecemos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo te amo, te he dado una nueva oportunidad para que avances. No es fácil cuando estamos en el caminar del Señor, porque se nos van a levantar situaciones, queridos hijos, donde realmente no veíamos antes de conocer al Señor. El matrimonio se nos va a empezar a desbaratar. Los hijos se van a empezar a ir de la casa. La familia se te va a levantar. Situaciones que antes no estaban van a empezar a suceder. Y uno no entiende. Lastimosamente uno dice: pero no entiendo, ahora que estoy buscando de Cristo, ahora estas cosas se me han levantado. ¿Por qué me está sucediendo? Dios va a empezar a probarte en medio de que tú empieces a buscarlo. Es que nosotros somos probados muchas veces, pero no entendemos cuando somos probados. ¿Por qué no entendemos? Porque empezamos a ver la queja, empezamos a quejarnos, empezamos a ver cosas contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Si realmente valoráramos este libro más, supiéramos que ahí nos dice todo cómo manejarnos en nuestra vida. Acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca de cómo llevar las finanzas, acerca de tantas cosas, de cómo manejar a nuestros hijos. Porque ahí te dice hasta de cómo manejar a nuestros hijos. No dice que hay que corregirlos con vara, pero muchas veces eso lo malinterpretan. Nos dice de cómo arreglar nuestros matrimonios, que hay que ser obedientes, que hay que ser fieles, que hay que ser leales, que hay que amar a nuestros esposos, pero tratamos de hacer todo lo contrario. Si realmente conociéramos la palabra del Señor y la empezáramos a poner en práctica, yo creo que muchas cosas empezaran a caminar de manera correcta. Amén. Dice que el hombre
cojo, sencillamente quería ser apoyado en la condición en que estaba. Dios tenía algo mejor en mente. Jesús quería cambiar su condición completamente. Jesús quiere cambiar nuestra condición completamente. ¿Por qué nos dice en el 4, Pedro con Juan, fijando su mirada en él, le dijo: míranos? El Señor muchas veces nos va a decir: mírame, yo estoy aquí contigo todavía, yo no te he dejado solo, yo no te he desamparado. ¿Por qué sufres cuando sabes que si clamas a mí yo te puedo responder? Mírame, si yo estoy contigo todavía, que en medio de lo que estés pasando, yo soy el Dios que aún te sustenta y te levanta en medio de lo que estés pasando. Mírame. El Señor está fijando nuestra mirada en nosotros por misericordia. Porque si fuéramos por nosotros, nosotros no estuviéramos aquí. Es por su gracia, por su amor y por su misericordia que estamos aquí de pies todos los días. Dijo: mirándonos. Entonces Él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Cuánto de nosotros estamos atentos para ver qué Dios nos puede dar? ¿Qué milagros el Padre nos puede dar? ¿Venimos a buscarle por un milagro y ya? ¿O simplemente estamos buscándolo porque nosotros realmente necesitamos ser transformados? Y el Espíritu Santo me quebraba y yo lloraba mucho mientras pasaba este mensaje. Yo decía: no entiendo. Y mientras estaba sentada ahí poniendo los puntos acerca del tema del mensaje, yo pensaba en la condición de ese varón y yo decía: ¿cuántas veces, Señor, hemos sido tan malagradecidos contigo? Estamos completos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos salud, y encima de todo somos tan malagradecidos de quejarnos todos los días por simples problemas que se nos atraviesan en el acontecer día a día. Somos tan malagradecidos cuando uno ve tanta necesidad en otros lugares que aquí tenemos privilegios. Yo a veces veo videos de la India, de estos lugares del África, y veo cuánto sufren esas madres. Claro, hay muchos que vienen de muchas culturas y de muchas creencias que no conocen la palabra de Dios. Pero por eso se dice que la palabra se debe hablar en todos lados. Amén. Porque hay muchos que por medio de la palabra son transformados. Es por eso que la palabra dice: id por el mundo y predicar mi evangelio. Porque hay muchos que no conocen. Y a mí me quiebra mucho cuando veo estos lugares donde hacen tantos sacrificios con los niños y los meten en agua sucia y los pisotean las vacas y tantas cosas, y tienen vacas para que coman como nosotros, carne en abundancia, pero ellos simplemente lo tienen como un Dios, porque ellos no conocen al Dios verdadero. Ellos le conocen porque vienen de una creencia antigua de que para ellos una vaca es su Dios. A nosotros, gracias a Dios y por su misericordia, se nos ha dicho que hay un Dios verdadero y se nos da libertad de hablar de Jesús hoy en día. Por eso no tema de hablar de Jesús cuando está allá afuera. No tema de hablarle a alguien de que Jesús sana y salva, de que Jesús está esperando a alguien, de que Jesús está a la puerta llamando y diciéndote: yo estoy contigo y te estoy dando una nueva oportunidad para que te rindas a mis pies. Hoy estamos, mañana no sabemos, pastora. Hoy estamos, mañana no sabemos si amanecemos vivos. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Aprovechar cada momento que se nos presenta con nuestro esposo. Valorar a nuestros esposos, valorar a nuestra familia, valorar a nuestros hijos. Hay muchas situaciones que se nos van a levantar todos los días, eso es normal. Que si pecamos y cometemos errores, todos los días lo hacemos. Todos lo hacemos, no somos perfectos y no soy exenta. Dice la palabra en una ocasión que cuando esa mujer se acercó y estaba en adulterio, estaba haciendo lo suyo, pero muchos de los que quizás agarraron esa piedra para tirársela, quizás muchos de esos hombres se habían acostado con esa mujer. ¿Por qué no fueron capaces de tirarla?
Porque ninguno somos exentos. Si el Señor no nos juzga ni nos dice nada, ¿por qué nosotros juzgamos? ¿Por qué somos capaces de hacer muchas veces, hija de Lina, el papel de Dios y empezar a juzgar? Empezar a hablar, empezar a lastimar. Amémonos, al contrario, empecemos a amarnos unos a los otros. Que si vemos a alguien que tenga necesidad, por favor ayudémoslo. No le echemos a un lado, porque ellos son seres humanos, son seres imperfectos como nosotros, que necesitan de un amor como el que nosotros quizás pudimos crecer en amor, pero ellos carecieron de ese amor. Son personas que vienen de diferentes índoles, de diferentes oportunidades que no tuvieron como nosotros. Amén. Amemos a las personas que están allá afuera. Estamos en un lugar privilegiado donde aquí hay muchas personas que yo les digo evangelistas, que son pastores, que quizás son salmistas, porque muchos tienen talento, y hay Unilka. Muchos de los que están allá afuera, que muchas veces ignoramos, son evangelistas y son pastores. Y hasta saben la palabra mejor que nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha tocado que usted va y le dice Dios te bendiga, y te dicen toda la Biblia y uno se queda perdido. Ellos se saben la Biblia mejor que usted y que yo. Se la conocen, pero lastimosamente están errados. Están falta de amor, están falta de que conozcan al Dios verdadero. Amén. Dice que además de que ese hombre tenía una buena razón para creer que pedirle en la puerta de Hermosa, sabía que podría apoyarlo. Había una fuerte tradición de dar limosnas. En aquel entonces se le daba a los pobres, especialmente a los mendigos. En el judaísmo, y él hacerlo era como un acto de justicia. Aunque él estaba en el lugar correcto, estaba haciendo algo incorrecto. ¿Por qué usted me va a decir, por qué, pastora? ¿Por qué estaba haciendo él algo incorrecto? Dice, estaba en el lugar correcto, pero con una actitud incorrecta. Quizás estamos pasándonos a muchos, estamos en el lugar correcto, pero no hemos decidido creerle a quien nos da el milagro. Yunilka, podemos venir y escuchar la palabra, pero no escuchamos, amado pastor, y no le creemos a aquel que nos puede hacer el milagro. O muchas veces venimos, el Señor nos hace el milagro, pero somos malagradecidos. Seguimos después de que el Padre nos hace el milagro como si nada. Dios no quiere eso. Dios nos sigue amando. Dios quiere que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad, porque Él nos ama como usted no tiene idea. Él nos ama a pesar de lo que nosotros fallemos. Él no nos desecha, Él no nos echa fuera. Y hoy te vengo a decir a ti que estás aquí en este lugar, y si estás por primera vez en este lugar, Cristo te ama y te está esperando con los brazos abiertos. No importa lo que pasó hace una hora, eso no importa. Dios te ama tal y como tú eres. Si estás haciendo cosas que no son de Dios, Dios te ama igual y quiere que te arrepientas de lo que estás haciendo. Dios nos da una nueva oportunidad todos los días. Si Él nos está diciendo, levántate y anda, coge tu lecho y anda. Trae a mi memoria a estos amigos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener amigos así verdaderos? Dice que estos jóvenes escucharon de que Jesús estaba en un lugar haciendo milagros. ¿Pero qué hicieron estos amigos? Agarraron a su amigo y lo treparon por el techo hasta bajarlo donde estaba aquel que hacía el milagro. Eso es tener verdaderos amigos. Muchas veces nosotros nos decepcionamos, hija, por situaciones que escuchamos en los amigos. Pero todavía hay esperanza. Estamos nosotros para decirle a esos amigos que hay esperanza en Cristo, de que todavía podemos ser diferentes en Él, que todavía podemos hacer cosas grandes en Cristo, que con nuestro ejemplo podemos cambiar a aquellos que nos ven. Porque es que ese hombre, cuando llegó a aquel lugar, Luis, cuando él se paró y empezó a caminar, muchos se quedaron asombrados y dijeron, mas Pedro
dijo: no tengo plata ni oro. Me voy atrás, perdón. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Muchas veces quizás estamos esperando algo monetario de parte de Dios, pero el Señor te está diciendo: no muchas veces va a ser monetario. Yo tengo algo más que el oro y que la plata, aunque Él sea el dueño del oro y de la plata. Tengo vida y vida en abundancia y salud para ti, dice el Señor. No importa lo que estemos pidiéndole al Señor. Si es financiero, el Padre nos dice: dame, hija de Lina. Él nos dice en la palabra: dame, y Él probará. Dice: y probadme ahora en esto, y yo voy a reprender al devorador. El enemigo todos los días va a querer venir a ver qué daño nos hace. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios, o tratamos de hacerlo con un corazón sincero delante de Dios, créeme que el Señor no va a permitir que nos hagan daño. Levántese lo que se levante. El Señor va a tener cuidado de nosotros. Dice: y tomándolo por la mano le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Cuántos sabemos que el Señor sigue haciendo milagros todavía? El Señor sigue haciendo milagros todavía. Y dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esta es mi parte favorita. Y dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Porque es que no vamos a ser iguales cuando salimos de este lugar. Es que no vamos a ser iguales cuando vamos allá afuera. Es que no vamos a hacer lo mismo cuando el Señor nos levantó y nos dice: sigue, que yo estoy contigo. Vamos a ser diferentes en Él. Porque es que muchos de los que te pensaron ver caídos van a tener que ver lo que Dios hizo contigo. Yo no sé si aquí alguien lo está creyendo. Yo estoy diciendo que hay un Dios que nos está levantando y nos está diciendo: créeme que tu milagro está hecho. Créeme que yo hago todas las cosas nuevas. Créeme que yo todavía estoy restaurando a tu familia. ¿Qué está pasando que no le creemos muchas veces? Y esa parte me quebraba. Yo decía: Señor, pero qué indiferentes somos ante tu presencia. Nos está dando una nueva oportunidad. Nos sanaste, nos levantaste, y seguimos sin creerte. Seguimos sin creerte lo que tú has dicho que vas a hacer conmigo y con mi familia. Si Dios te dijo que te va a levantar, créeme que Él te va a levantar. Si Él te dijo que Él te va a restaurar, créeme que Él te va a restaurar. No importa lo que estés viendo a tu alrededor, espera tu milagro, que Dios lo va a hacer en el tiempo perfecto de Él, no en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo perfecto del Señor donde Él va a hacer cosas en cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos llorando y por qué nos estamos quejando ante situaciones que se nos están levantando? Bendito Dios. Estamos en un tiempo donde en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede venir en cualquier momento. No estamos valorando la oportunidad que el Espíritu Santo nos da. No estamos valorando el tiempo que Dios nos permite tener. Estamos distrayéndonos en situaciones que no son de importancia. Nos estamos levantando contra el prójimo. Nos estamos levantando a ver lo que hacen los demás, pero no nos estamos fijando en que necesitamos ser quebrados, en que necesitamos ser transformados, en que necesitamos ser moldeados como el barro. Y me quebraba Luis porque decía: yo, Señor, pero qué indiferentes somos. Y yo decía: qué indiferentes somos, porque Dios nos ha hecho tantos milagros y no seguimos creyendo porque no nos complace en nuestro capricho yunilca. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado? Venimos con un dolor de cabeza que tenemos días y nos vamos sin el dolor de cabeza. Y al rato nos estamos quejando: ay, pero es que ya me volvió el dolor de cabeza. Eso se llama no creerle a Dios.
Dios no puede actuar, no puede hacer nada en alguien que es incrédulo. ¿Le crees o no le crees? Simplemente tienes que tomar la decisión de decirle: Señor, yo te creo, porque yo sé que yo voy a tomar mi lecho, porque yo sé que hoy voy a levantarme, porque yo sé que voy a caminar, porque yo sé que hoy voy a ser diferente en lo que tú has dicho que vas a hacer conmigo. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios nos da una nueva oportunidad. Dios nos ama como no tienes idea. Dice el Señor: eres la niña de mis ojos, Nicole, eres la niña de mis ojos. Me hace sentir el Espíritu Santo. No importa lo que esté pasando, Toral, ella es la niña de los ojos del Señor. No importa el tiempo que has estado apartada, el Espíritu Santo me hace sentir, dile a Nicole, ella sigue siendo la niña de mis ojos. No importa lo que haya pasado, tú sigues siendo la niña de tus ojos. Tú sabes que tú eres una salmista. No solo es salmista, yo sé porque veo sobre ella danza. No sé lo que Dios va a hacer contigo. Yo solamente digo lo que el Espíritu Santo me muestra. Dice: ha llegado el tiempo de que me busques con corazón sincero, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te he abandonado ni te he dejado. Yo te amo como no tienes idea, dice el Señor. Hay un remanente de personas que el Señor está levantando en este tiempo. Un remanente de adoradores genuinos, de adoradores que aún están tras batidores. Y tú eres una. Levántate, porque Dios te está llamando. Dios te ama como no tienes idea. Amén. Vamos a ponernos en pie. Dios quiere hacer algo contigo hoy. Dios no nos ha dejado solo. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:12: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno o algo pidiere en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? Que hemos dejado de hacer, hija de Lina. No bajemos nuestra oración, no bajemos aquello que le estamos pidiendo al Señor. Dios va a empezar a hacer milagros en esta hora. Si usted vino con una dolencia, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Aquel que ha venido con un malestar se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice que el que cree en mí, que el que cree en mí, yo voy a hacer las obras en ellos también. Créele al Señor que Él está haciendo cosas nuevas con cada uno de nosotros. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado solos. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Toma tu lecho, anda, levántate. De lo que estés pasando, levántate de las situaciones que has estado pasando. A ver si me ayudan con una adoración. Vamos a alzar nuestras manos, vamos a decirle: Señor, yo sé que tú estás conmigo hoy, y lo que empezaste a hacer en mí lo vas a culminar. Espíritu Santo, haz como tú quieras en esta hora. Haz como tú quieras en esta hora. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo te creo. Señor, yo te creo, no importa lo que haya hecho, yo te creo por encima de todo. Tú eres mi amado Padre, yo soy tu hijo.